Voy a hablar sobre el sufrimiento. ¿Cuántos han sufrido en la vida? Amén. Gloria a Dios por aquellos que no sufren. Usted no es de este planeta, no es de la tierra. Si usted nunca ha pasado un momento de sufrimiento, usted no es de aquí, usted será de Júpiter, de Neptuno, de Saturno, pero no es de la tierra. Todos hemos pasado experiencia de sufrimiento. Es más, con toda honestidad, no sé por qué predico esto, créanlo. Yo no lo quería predicar, pero no pude callar al Espíritu de Dios. No sé por qué. La palabra sufrimiento no es una expresión muy alabadora, muy agradable. Cuando todo quietecito, todo en orden, no quiero movimiento. Cuando usted no está pasando por una situación de sufrimiento, para usted esta predicación no tiene ningún valor. Porque usted dirá, pastor, todo en mi vida está nice, está cool, está bien, todo está controlado. Para usted esta predicación no tiene ningún valor. Pero en cambio, cuando usted está pasando actualmente por una experiencia de sufrimiento, este tema tal vez lo va a fortalecer. Amén. Le va a dar nuevas fuerzas para seguir. Le va a devolver la fe que se ha perdido. ¿Me está entendiendo? O tal vez le hará comprender el porqué de Dios respecto a esa situación que usted está sufriendo. Le voy a decir algo. Siempre que sufrimos, todos somos seres humanos. Todos hemos pasado por esta experiencia. Siempre que sufrimos los creyentes, los que hemos puesto nuestra vida y nuestra confianza en Jesucristo, y aun cuando sufren aquellos que no son creyentes, lo primero y el argumento más fuerte y el arma más poderosa que tiene el diablo es: Dios se olvidó de ti. ¿Me está entendiendo? Dios se olvidó de ti. Tú no eres importante para el Señor. Literalmente tú no tienes ningún valor para Dios. Por eso el diablo nos grita en el oído: por eso te vienen todas estas cosas. Y muchos de nosotros, en medio del sufrimiento, nos llenamos de tristeza, creemos las mentiras de Satanás, y muchos de nosotros a veces nos resentimos con Dios. Hay gente dentro de la iglesia que a veces está resentida con Dios por su sufrimiento. No maldice, como la mujer de Job. Pero allá afuera hay otros que están recibiendo y literalmente maldiciendo en contra de Dios y blasfemando en contra de Dios por causa del sufrimiento que ellos están pasando. ¿Me está escuchando? Hoy Dios me iba a enseñar. Hay diferentes clases de sufrimiento. No es lo mismo el sufrimiento cuando a usted se le muere un canario, cuando se le muere un pajarito, a cuando una mujer a los 2 meses aborta un bebé espontáneamente. No es el mismo sufrimiento, hay diferentes clases de sufrimiento. Usted no va a sentir el mismo dolor por un canario que por una mujer que no puede tener hijos y aborta el hijo que lleva en su vientre. No es lo mismo cuando usted se le pierden $100, que es el billete más grande, y se le desaparecen $100 de la cartera, de la mesa de su casa. No es lo mismo cuando se le desaparece un familiar en medio de tanta violencia como hay en México o en Colombia. No es lo mismo. Usted por $100, yo sé que usted va a voltear el colchón y lo va a buscar debajo de la alfombra. Yo sé que yo también lo haría. Mujer, ¿dónde están los $100 que dejé aquí? La agarro con mi esposa y con mis hijos, aunque se lo haya llevado el viento. Pero no es lo mismo a la aflicción, los $100 que necesitaba, al dolor y al sufrimiento que experimenta una persona cuando literalmente le secuestran un ser querido. No es el mismo sufrimiento.
No es el mismo sufrimiento cuando el hijo de la mujer que vive por allá lejos lo suicidan, lo matan. No es el mismo sufrimiento que usted dice, pobre muchacho, estaba joven, al sufrimiento que usted experimenta cuando le fusilan un hijo. No es lo mismo. Hay diferentes clases de sufrimiento. No es lo mismo el sufrimiento cuando usted entierra a su papá de 80. Hubieras llevado a la niña allá abajo, ya que estaba. No es el mismo sufrimiento que usted experimenta cuando usted entierra a su papá de 80, de 90 años, a cuando una mujer joven de 30 años pierde al esposo de 40 y pierde a los 2 hijos. Fede, por allá, Fede. Los niños allá abajo, yo lo dije. Entonces, no es lo mismo el sufrimiento a una persona que muere en un accidente, a una persona que le secuestran y le matan toda la familia. No es el mismo sufrimiento. ¿Usted me está entendiendo? Todos experimentamos diferentes tipos de sufrimiento. Todos experimentamos diferentes tipos de dolor. El dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. A veces la gente tiene dolor en su cuerpo, pero el dolor con un analgésico se controla, pero el sufrimiento a veces no se controla con una pastilla. ¿Me está entendiendo? Y no le voy a hablar de las causas del sufrimiento, después le hablo más adelante sobre eso. El dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. Y todo ser humano, escúcheme, todo ser humano en todas las edades de la historia ha vivido y ha estado expuestos a experiencias de sufrimiento. Y este libro que llamamos la Biblia, que es la palabra del Dios viviente, está llena de hombres que experimentaron sufrimiento. ¿Oyó? Lleno de gente que experimentó sufrimiento. Le tengo una noticia. Jesús, el Hijo de Dios, Él experimentó el sufrimiento. ¿Oyó? Por usted y por mí. No fue porque se lo merecía, no. Sino Él experimentó el sufrimiento porque nos amaba a nosotros. Porque quiso darnos lo mejor a nosotros. Por eso la Biblia literalmente dice: ay del que tenga por inmundo la sangre del pacto eterno, la sangre que derramó mi Hijo en la cruz por amor a la humanidad. Ay del que la tenga por inmunda, porque Jesús de Nazaret en la cruz dio hasta la última gota de sangre por usted y por mí, para limpiarnos de pecado, para darnos una vida mejor. Nosotros a veces pensamos que la vida mejor es allá, en la eternidad. No. La buena vida que tiene Cristo para nosotros comienza desde ahora. Una vida sana, una vida limpia de pecado, una vida donde usted no sea el esclavo del alcohol, una vida donde usted no sea esclavo del cigarro, una vida donde usted no sea esclavo de la inmoralidad, una vida donde su forma de pensar cambia, una vida donde Dios lo prospera y le enseña algo mejor para sus hijos. La buena vida comienza desde ahora. ¿Para qué quiero yo una vida en la eternidad muy buena y aquí estar reventado? No. La buena noticia es que por medio del sufrimiento de Jesús, la buena vida para todos los creyentes comienza a partir de ahora. ¿Me está entendiendo? Y después hablo del sufrimiento del Maestro. Jesús vivió el sufrimiento, pero no solamente lo vivió Él, sino que también bregó con el sufrimiento de la gente. Jesús tuvo que ayudar a otros a salir de su sufrimiento. Jesús tuvo que darle a otros la mano para que salieran de su momento de dolor. Y eso es lo bueno de nuestro Dios. Oído, mucha gente no entiende las cosas del Espíritu y por eso sufren.
La ignorancia, escuche bien, la ignorancia nos condena muchas veces y nos atrae al sufrimiento. El conocimiento del Hijo de Dios y su revelación a nuestra vida nos saca del sufrimiento. Por eso la mayoría de la gente sufre por muchas razones. ¿Por qué? Porque cuando vivimos ignorante al Hijo de Dios, estamos más expuestos al sufrimiento. ¿Me está escuchando? La ignorancia no deja nada bueno. La revelación te beneficia. ¿Ok? Aprenda eso. Por eso usted va a encontrar muchas mujeres que están sufriendo y sus maridos están deportados. Y la dejaron en este país con 3 y 4 pelados. ¿Por qué? Porque el muy sinvergüenza muchas veces se le invitó a la iglesia para que cambiara, pero no quiso cambiar. Le gustaba más la chela hasta que lo agarró el policía. Y la mujer dice, pero Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Porque tu marido era un cabezón. ¿Me escucha? Pastor, somos latinos. Y eso es lo que vemos siempre en medio de nosotros. Ahora hay que ir a sacarlo allá. Para ver si, Alabama, para ver si inmigración lo quiere dar. Y inmigración dijo, estaba borracho, lo siento, se va para su país. Y queda la mujer en este país con 3 pelados. Estaba pagando su carrito, pierde su carrito. Estaba pagando la casa, pierde la casa por un marido cabezón. ¿Es Dios malo? No. La ignorancia y el desconocimiento de Dios muchas veces nos arrastra al sufrimiento. Pero cuando usted tiene a Cristo, el sufrimiento pasa y usted le dice, ay, nos vemos y te cuida, atropella al más tonto. Pero Dios vive en mi vida, y si Dios vive en mi vida, hay sabiduría en mí para apartarme del sufrimiento. Dale un aplauso al Señor. Me gusta este pasaje. Ahora voy a hablar de 3 pasajes rápidos. Juan capítulo 5. No sé ni por qué predico esto, pero yo obedezco. 5:3 al 9 de San Juan. ¿Lo tiene usted? Juan 5:3. ¿Tienes la Biblia? Ok. Juan 5:3 al 9. Dice la Biblia. Aquí se refleja el carácter de Dios, el amor de Dios. Leémoslo del 5:1 al versículo 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 5:1. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos. Imagínense, un poco gente enferma. Habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos. Y dice que había una multitud de enfermos. O sea que había otro poco gente enferma que el texto no nombra. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Había otro poco gente enferma que Juan no lo describió porque necesitaba quizás más papel para ponerlo. Pero Juan dijo, ciegos, cojos, paralíticos y otra multitud de enfermos. Dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, 38 años, esto es mucho tiempo de sufrimiento. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho, pero mucho tiempo así, le dijo,
¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro que tiene las patas bien desciende antes que yo. Por lo tanto, no hay posibilidad para mí. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Esto Jesús de Nazaret, voy a ser breve, estoy predicando con el corazón para su corazón. Jesús de Nazaret, esto era lo típico del Hijo de Dios. Fue al lugar de este estanque llamado Betesda, donde había 5 pórticos. Él lo conocía. Él conocía a su gente, él conocía su tierra, él conocía. No fue por curiosidad que llegó ahí, llegó con un propósito. Y llegó y había una multitud de enfermos, muchos enfermos, pero ninguno de esos enfermos lo conocía como el Hijo de Dios, lo conocía como el sanador. Todos lo vieron entrar, menos los ciegos. Los ciegos estaban, ¿quién llegó? Un tal Jesús profeta. Habían ciegos, cojos, paralíticos y otros enfermos. Pero note lo bueno que es el Hijo de Dios. Jesús va directamente donde está nada más uno, que hacía 38 años estaba enfermo y era paralítico. Y Jesús va donde ese y le dice de entrada, aleluya, ¿quieres ser sano? Y aquel comienza a dar su retórica. Mira, Señor, como no sabía con quién estaba hablando, pensó que era otro más. Yo quisiera, pero cuando aquí viene un ángel y agita estas aguas de tiempo en tiempo, pero cuando yo quiero, estas patas no responden, estas piernas no jalan para adelante. Y entonces cuando intento va otro y chácata y se gana el milagro. Por lo tanto, yo estoy condenado a mi sufrimiento. Pero Jesús le dice, levántate, sé sano, toma tu lecho y vete a tu casa. Escúchame esto, cuando Dios llega a tu vida, se corta el sufrimiento. Por eso es que usted tiene que ser sabio en la vida. Cuando Dios llega a tu vida, llega para bendecir tu vida. Cuando Dios llega a tu vida, llega para sacar el sufrimiento que te aflige. ¿Me estás entendiendo? Cuando Dios llega a tu vida, todo comienza a cambiar. Por eso es que tenemos que ser gente de sabiduría. Si este paralítico le dice, ¿por qué no le dedicas tiempo a otro? Pierde su milagro y su sanidad. Pero Jesús es bueno y bueno en gran manera. ¿Me está escuchando usted? Me gusta este texto porque Jesús, cuando llegó del paralítico, su situación cambió. Si Jesús tú lo dejas llegar a tu vida, tu situación va a cambiar. Si tú le cierras las puertas de tu corazón, tu sufrimiento se va a prolongar no sé cuánto tiempo. El deseo de Dios, escúchenme, es sacarnos de nuestro sufrimiento. El anhelo de Dios es darnos la mano en medio de nuestro sufrimiento y decirnos, hay un camino mejor. ¿Cuál es, Señor? Sígueme a mí y hay un camino mejor. ¿Me entiende usted? Jesús fue de este tipo y lo sacó del embrollo de sufrimiento. Escúcheme, a veces ustedes o yo no podemos salir, por mucho que lo intentemos, por mucho que nos esforcemos, por muchos consejeros y psicólogos que busquen. Puedes pagar billetes, mi esposa es psicóloga. Puedes pagar dinero para buscar un alivio para tu sufrimiento. Pero a veces por mucho que hagas, tu sufrimiento no te lo vas a quitar tú, ni te lo va a quitar otro hombre. Es imposible. Te van a dar unas pastillas para que te relajes cuando te entre la depresión. Entonces, el único
único que te puede ayudar en medio de tu sufrimiento se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Que no te roben la plata. Escuche bien esto. Cuando el Hijo de Dios llega a nuestra vida, nos saca del sufrimiento porque usted le habla a su corazón. Pero hay otros que no lo ven como el Hijo de Dios, lo ven como un profeta. Uno solamente fue sanado, ¿cierto? Y los otros siguieron en su embrollo. ¿Usted entiende eso? ¿Usted lo entiende? Entiéndalo en el espíritu, porque en la mente usted no lo va a agarrar. A veces usted es bendecido porque Jesús vive en su casa y vive con usted. Pero el vecino de al lado tal vez tiene una mujer con un problema en la espalda, la esposa, que está perdiendo movilidad. Usted es bendecido, pero el vecino no sabe qué hacer con la mujer. La tiene que llevar al baño para hacer sus necesidades. La tiene que bañar. Ha dejado el trabajo para cuidar a su mujer. Sus hijos, ya la mujer ha perdido movilidad. Muchas veces tal vez usted le ha dicho al vecino: Cristo puede sanar a tu mujer. Y el vecino dice: no, ya yo he pagado mucho médico. Y los médicos dijeron que no se puede hacer nada. Si los médicos dijeron que no se puede hacer nada, pues yo le creo al médico. ¿Por qué te digo esto? Escúchame. Porque cuando Cristo llega a tu vida, tú sales del sufrimiento. Pero el otro que está al lado de ti queda enterrado en el sufrimiento. Jesús nada más le dio libertad a uno. Los demás quedaron enterrados en el sufrimiento. ¿Me están entendiendo? Por eso tenemos que abrirle nuestro corazón al Hijo de Dios para ser sano de todo tipo de sufrimiento. La ignorancia te condena al sufrimiento. La revelación de entender que Él es el Hijo del Dios eterno y vivo nos saca del sufrimiento. Cuando nos acercamos a Él, hay luz para nuestra vida. Amén. ¿Qué más te digo? Vete al libro capítulo 9 de San Juan. Ya voy terminando. Después hablo de las causas del sufrimiento. Mucha gente sufre la vida. Y aquí está un caso. Mire bien. Capítulo 9 de Juan. Aquí hay un embrollo sobre el sufrimiento. Un tremendo problema. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto es muy común. Los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste esté ciego? Respondiendo Jesús le dijo: no es que pecó este ni sus padres. Mire que esto es una escena de sufrimiento bárbara, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Hay mucha gente, muchos niños nacen literalmente parapléjicos. Hoy día los niños nacen más parapléjicos que hace 60 años. Hoy los niños nacen con más síndrome de Down que hace 30 años atrás. Hoy la inclinación, desgraciadamente, por causa del pecado, es que los índices de mortalidad en los niños cuando nacen es más grande ahora que hace años atrás, que había menos tecnología. Entonces, aquí hay un dilema de un hombre que nace ciego, y es la pregunta que nos hacemos nosotros: ¿por qué es así? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás, que toda la vida ha estado ciego? Jesús le dijo: no pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Escúcheme bien. A veces hay sufrimiento sencillamente
por la soberana voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Es duro entenderlo, pero a veces Dios en su soberanía, en su sabia decisión, que no se equivocó Dios, no se equivoca nunca, créalo, en su sabia decisión le permite a algunas personas vivir etapas de sufrimiento, etapas de dolor. Y le voy a decir algo, la gente que ha experimentado un profundo sufrimiento desde tiempos atrás, desde años, muchas veces el sufrimiento es el método que Dios utiliza para que la gente se acerque a Él. Porque muchas veces cuando todo está bien a su alrededor, no nos acercamos a Dios. Oído, no se me duerma. Cuando la gente tiene todo, más se aleja. ¿Qué tiene? Tengo la nevera llena. ¿Para qué ir a la iglesia? El que la tiene vacía, que va a llorar. ¿Qué tiene? Tengo el Acura del año. ¿Para qué ir a la iglesia? Si yo tengo mi carrazo, ¿para qué ir a la iglesia? El que tiene el carrito de $1000 o que anda en el bar, que vaya a la iglesia. ¿Qué tiene? Tengo 10,000, 20,000 en el banco. ¿Para qué voy a la iglesia? Cuando usted tiene todo, usted más se aleja. Hello, te estoy hablando. Cuando usted tiene todo, más se aleja. Pero cuando caigas en una situación de sufrimiento, vas a ser el que primero vas a llegar en esa puerta. Por eso te digo muchas veces, decídete a aprender por las buenas. No quieras aprender por las malas. Por las buenas es mejor. Por las buenas Dios te va a dar la bendición. Por las buenas Dios te va a traer a sus pies. Pero que Dios no tenga que utilizar escenas de sufrimiento o experiencias de sufrimiento para llamarte la atención. La Biblia dice en el libro de Amós, con cuerdas de amor te he llamado. Hijo, ven. Hijo, ven. Papi, ven. Hijo, te estoy llamando, el que hizo el cielo y la tierra. Ven, te quiero bendecir. Y a veces no escuchamos a Dios. Con cuerdas de amor te he llamado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Pero a veces no escuchamos con cuerdas de amor. A veces entendemos a los jalones. Y cuando entendemos a los jalones, vamos a correr para la casa de Dios. No hay necesidad de que lleguemos a extremos de sufrimiento. Cuando Dios nos está llamando para protegernos del sufrimiento. Amén. Pastor, ¿Dios permite el sufrimiento? Claro que sí. ¿Y por qué lo permite? Para llamarte la atención. Pero pastor, yo soy rebelde y todavía no me ha pasado nada. Estás bajo la misericordia. Pero a mi Dios también se le agota la paciencia como al pastor. ¿Oyó? A Dios también se le agota la misericordia como el pastor. No me diga que no. A veces el sufrimiento es el método donde Dios te jala para que vengas a su casa. Por eso mucha gente que está allá afuera está hundida en el dolor. Hundida en el dolor y no tienen ningún interés por las cosas de Dios. Vaya con su Biblia al libro de Lucas capítulo 7. Y ya concluyo con esto. Lucas 7:11. ¿Lo tiene usted? Es bueno este texto, ya concluyo. Vente, Lorenzo, véngase. Vente, Lorenzo, véngate una mano. (7:11) dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de las puertas de la ciudad, apenas iba a entrar,
He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Miren bien el dilema, era el único hijo. Esta mujer ya no iba a tener más hijos, era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio y se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Esto es hermoso. Jesús llega ahí, llegó a predicar, no llegó a levantar el muerto. Él era un predicador itinerario. Llegan ahí, cuando llega a las puertas de la ciudad, ve que llevan un féretro y ve a una mujer que va ahí llorando y llorando. Era viuda, pero a pesar, además de que era viuda, era el único hijo que tenían y se había muerto. Cuando Jesús la ve, también se conmueve por el sufrimiento de la mujer. Y Jesús no le dio a sus discípulos: ok, olvidemos que pasa el féretro y vamos a predicar a aquella casa. No, Jesús, cuando ve la escena, nos sigue de largo. ¿Me entendiste? Nuestro Dios no sigue de largo cuando nos ve sufriendo. Nuestro Dios nos sigue de largo, que te ve sufriendo y pasa de largo. Nuestro Dios es un Dios que se detiene cuando sufrimos para darnos la mano. Y Jesús se detuvo y dice que había mucha gente alrededor de la mujer. Muchas veces la gente que está a tu lado, aunque tenga buenas intenciones, no te va a sacar de tu sufrimiento. El único que te puede sacar es Él. ¿Oyó? Había mucha gente alrededor de la mujer, pero nadie tenía la respuesta. Él tenía la respuesta nada más. Cuando iba el féretro, literalmente, Jesús se compadece, vio la escena de sufrimiento y le dice a la mujer: no llores, no llores, no llores. Mandó a parar el féretro, el cajón, y tocó el cajón y dio la orden: levántate, el que está ahí metido. Y la Biblia dice que el que estaba ahí muerto se levantó, y después que se levantó vino y se lo dio a su madre. Nuestro Dios es un Dios que no es indiferente cuando sufrimos. ¿Me está entendiendo? Nuestro Dios no es un Dios que no es indiferente cuando sufrimos. Nuestro Dios es un Dios que se detiene en medio de su caminar para darnos la mano. Nuestro Dios es un Dios que se compadece de nuestro dolor y nos dice: no llores, yo tengo la respuesta para ti. Algunos de ustedes están dormidos, ustedes están predicando a las piedras, están roncando algunos de ustedes. Te estoy hablando al corazón para que no, cuando tengas el embrollo, hay pastores, yo te lo dije. No seas negligente y perezoso. Cuando tú tengas el sufrimiento, el único que te va a ayudar es Él. Escúchame, muchos de ustedes conocen a Dios como el Dios que da plata. Bendíceme, bendíceme, y Dios te da más billetes. ¿Quieres más? Coge, coge. Muchos de ustedes conocen a Dios como el Dios platero, pero pocos lo conocen como el Dios consolador. ¿Por qué? Porque nunca te has enfermado, papá. Nunca te han dicho: esta enfermedad es de muerte. Por eso estás así muchas veces indiferente a la voz de Dios. ¿Qué es lo que te interesa? Que te den billete, que te den billete y que te llenen el vientre. Pocos lo conocen como el Dios consolador. Y sería bueno que conocieras a Dios en esta área.
Porque va a llegar el momento en que va a decir: te conozco como el Dios que me bendice económicamente, pero no puedo salir de esta situación de dolor y de sufrimiento. Y Dios te va a decir: ahora que estás en este dolor y en este sufrimiento, yo también te voy a mostrar mi amor, aun cuando no me conoces en esta área. Oye, aprenda. Nuestro Dios es un Dios que nos consuela. Tenemos una congregación de mucha gente joven, pero no vas a estar siempre joven. Te van a caer las canas y se te va a caer el pelo y se te van a caer los dientes y te vas a envejecer. Y la naturaleza del cuerpo es envejecerse. La naturaleza de esta carne es descomponerse, dañarse. Y ahí te vas a acordar de lo bueno que es Dios. Esta predicación yo dije que no era para mucho, era para poco. Yo lo dije al principio. Porque algunos pastores, ahora para que Dios me llene los billetes en los bolsillos de plata. Esta vez no voy a orar en esa dirección, hijo. Por eso dije, no sé ni por qué predico esto, pero yo obedezco. ¿Me entienden? Porque somos una congregación joven, pero el diablo está suelto y muchas veces quiere hacerle daño a nuestras vidas y enfermarnos. Jesús de Nazaret, cuando fue a Naín, él tenía la respuesta para esa viuda. El único que tiene la respuesta en medio de nuestro sufrimiento es Dios. El único que tiene la palabra precisa en medio de nuestro dolor es Él. Cuando uno lo conoce a Él como el Dios consolador, como el Dios que nos sana de nuestras enfermedades, toda la vida estarás agradecido. ¿Oyó? Toda la vida. El vecino que yo tenía, un día hubo un rayo, ¡pum!, se murió. El rayo era fuerte, ¡pra!, y el vecino también se le paró el corazón. 44 años. No era viejo. No era viejo. Se murió el vecino. He escuchado tantas historias de sufrimiento. Conocí una pareja en Colombia hace muchos años. Se casaron jóvenes y nunca pudieron tener hijos. Nunca pudieron tener hijos. Ya cuando la mujer ya estaba llegando a los 40, se hicieron cualquier cantidad de tratamiento y salió embarazada la mujer. Y nació el hijo deseado. Nació sano. Pero a los 3 años le dio una enfermedad bárbara. Y esa enfermedad se le prolongó por 8 o 9 meses. Y antes de cumplir el 4.º año se murió. Tal vez esto no te ha pasado a ti. Gloria a Dios, tampoco te lo deseo. Pero esa familia, me acuerdo yo, que era el único hijo que esperaban, dijeron, me acuerdo que yo no era ni pastor, hablaron conmigo y me dijeron: ya vamos a dejar las cosas así, ya no vamos a hacer más intentos de tener hijos. Si esta es la voluntad de Dios, nos vamos a mantener en esta actitud y vamos a seguir nuestras vidas fieles al Señor. ¿Oyó? Hay gente que ha sufrido y entiende el valor de la fortaleza que Dios le da en medio del sufrimiento. Hay gente que ha estado enferma. Por ejemplo, hay un libro que conozco, tengo yo, que se llama Manantiales en el Desierto. Manantiales en el Desierto. Lo escribió una mujer que fue con su esposo a la China. Eran predicadores, misioneros, fueron a la China. Llevaba el hombre 8 años, 7 años allá en la China, literalmente, cuando le dio un cáncer. Y poco a poco el esposo dice: bueno, pero si en Estados Unidos dejamos todo, Dios. Y nos vinimos a este país, y a los 7 o 8 años apenas nos estábamos ubicando, levantando obras, y le dio un cáncer. Y la mujer escribe Manantiales en el Desierto. Cada noche, cuando oraba por su esposo, escribía una hoja del dolor que experimentó con su esposo allá. Y ese hombre murió. Y ese libro que se escribió al cerca del lecho de muerte de un moribundo cristiano que tenía cáncer, que duró años, tiempo, meses postrado en cama, se vendió como pan caliente por el mundo. Esa mujer ya murió. Pero cuando terminó de escribir el libro al lado de su esposo que murió, literalmente, le dijeron: ¿y ahora qué de tu fe?
¿te vas a volver a Estados Unidos? Digo, no. Si aquí murió mi esposo por esta causa, yo también muero por la misma causa. ¿Oyó? Porque estamos muy jóvenes. Como dijo el mexicano, estamos muy chavalos. Por eso no entendemos el sufrimiento. Jim Elliot era un americano que se dedicó a predicar entre los indios ecuatorianos. Y estuvo predicándole por 6 o 8 meses. Iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y su mujer le dijo, oye Elio, pero ¿cuál es tu amor estando en esas selvas de Ecuador? Buscando que te maten. ¿Y sabe qué le dijo? El texto que dijo Jesús, le recitó el marido. Quien pierda su vida por causa de mí, la hallará. Quien pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero quien quiera conservar su vida por su propia causa, la perderá. Y este hombre fue a Ecuador, ya cuando se había medio hecho amigo de los indios, y lo mataron los indios. Y su esposa después escribe también, Elizabeth Elliot, escribe un libro sobre el sufrimiento. Nosotros no hemos experimentado el sufrimiento a unos niveles avanzados, pero dentro de nosotros hay gente que ha sufrido en la vida. ¿Oyó? Hay muchas clases de sufrimiento y ha sufrido en la vida. Pero la buena noticia es que nuestro Dios es un Dios de consolación. Nuestro Dios es un Dios que nos da la mano. Nuestro Dios es un Dios que aún en medio del sufrimiento, llora con nosotros. Acuérdese lo que le pasó cuando vio a Lázaro enterrado y vio a María que estaba llorando desesperada. Cuando la vio llorando desesperada, fue un Dios que también se conmovió. Y la Biblia dice, Jesús lloró. Cuando lloramos, en medio de nuestro dolor, Él llora por nosotros. Y cuando estamos sufriendo por una enfermedad, escúcheme, y yo predico en contra de la enfermedad, pero a veces hay enfermedades que llegan al cuerpo. Y cuando, literalmente, en medio de la enfermedad estamos sufriendo por una enfermedad que no queremos, pero que está en el cuerpo, muchas veces Jesús viene a nuestro encuentro. Y aunque no nos sana, a veces en el acto, nos consuela. Pastor, no se fue la enfermedad, pero ¿cómo te sientes? Me siento llena de la presencia de Él. Me siento fortalecida. Me siento, no sé. Ahí está. Pero Él trabajará. Sin embargo, yo sigo amándole y siéndole fiel. Amén. Nuestro Dios es un Dios bueno. Y siempre tiene algo muy bueno para nosotros. Amén. Ponte de pie.